Capítulo número 11 del Evangelio según San Juan. Leemos del verso 32 en adelante. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado acá, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Amén. Dejamos ahí la lectura. Puede sentarse, mi amado hermano, los que honran siempre al Señor en la lectura de la palabra, acá en el templo, y allá los que están también en su casita pueden sentarse. Gloria al Señor. Hoy es una noche, mi amado hermano, como todas las noches son especiales cuando el Señor Jesús es el invitado especial. Donde está el Señor Jesús, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Ahí está para consolarnos, para alentarnos, para exhortarnos, para guiarnos y para ministrarnos. Dios es fiel. Esta porción, mis amados hermanos, este capítulo todos lo conocemos perfectamente y narra sobre la muerte y resurrección de Lázaro. Cuando Cristo, pues, usted conoce que aún estaba en otro lugar cuando se enteró que su amigo Lázaro estaba enfermo. Él pues no fue en el momento que le dijeron, no porque no quiso, sino que porque Dios ya tenía establecido algo para poder glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor nunca, mis amados hermanos, jamás Él va a llegar tarde cuando alguien le llama, ni llega temprano. Él siempre llega, mis amados hermanos y amigos, en el momento que Dios tiene establecido. Y cuando Él llega para hacer su voluntad, para cumplir el propósito por el cual Dios lo ha enviado a hacer en cada vida nuestra. Así que eso es maravilloso. Pero el ser humano siempre va a cuestionar al Señor y decir: ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no lo haces luego? ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no haces esto, lo uno y lo otro? Mis amados hermanos, este es uno de los capítulos que le puede dar la respuesta a usted para poder entender que el Señor Jesús llega cuando Él ya tiene establecido y llega siempre para hacer el bien y nunca el mal. Aleluya. Así que, mis amados hermanos, es bien curioso, voy a mencionar esto, es bien curioso que en la Biblia, si usted busca especialmente en el Nuevo Testamento, no va a encontrar una porción bíblica, un capítulo o un libro donde le diga, y Jesús estaba riendo, o sea, sonriendo. Estaba sonriendo, estaba carcajeando. No lo va a encontrar. No va a encontrar esa porción. Pero sí va a encontrar muchas porciones donde Jesús estaba llorando. Va a encontrar muchas citas bíblicas donde el Señor oraba fervientemente, clamaba al Señor con angustia, con dolor por el pueblo, porque sentía Dios esa compasión por el pueblo. Siempre Dios hizo eso. Siempre nuestro Señor Jesucristo fue visto de esa manera, pero nunca sonriendo, como muchas veces nosotros lo hacemos. Aun cuando Él oraba en serio. Él oraba de una forma que
quizás lo hizo para que usted y yo pudiéramos tomarlo a Él como ejemplo. Pero la Biblia en el Nuevo Testamento, y voy a mencionar esto de una forma muy rápida porque quiero llegar luego al punto que Dios quiere dejar en nuestros corazones. Pero la Biblia también narra de 3 lugares donde el Señor Jesús lloró, aparte de donde hoy hemos leído en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. También hay otros 2 lugares escénicos donde el Señor Jesús también lloró. Uno de ellos es en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 19, y yo le voy a leer la porción así rápidamente. Si la tiene aquí en la pantalla, usted la va a poder leer conmigo. Lucas 19, 41 al 44 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, o sea de Jerusalén, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán como vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús, mis amados hermanos, siempre va a llorar a ver el pecado de la humanidad. Al ver cuando el pueblo se descuida y ha escuchado ya su consejo, su palabra, o ya ha andado en los caminos del Señor y se aparta, no hay nadie más que sufra que el Señor Jesucristo. Por eso cuando usted quizás le habló del evangelio, voy a decirlo así, a algún amigo, a algún familiar, y él se entregó a Cristo, pero para que eso sucediera, usted lloró, ayunó, hizo vigilia, que lo visitó como 100 veces, y cuando él entregó su vida a Cristo, usted lloró de alegría, usted saltó de gozo. Pero cuando esta misma persona quizás le falló al Señor, se alejó de Él, usted lloró más. Porque no hay quien llore más que el padre de un hijo. ¿O no lloran ustedes cuando sus hijos sufren? Cuando ellos están llorando. O los que se acuerdan que sus hijos cuando les pusieron la primera vacuna, el niño ni lloraba, pero usted era el más llorón ahí. No, yo me acuerdo cuando le pusieron una vacuna, si yo, ay Señor bendito, decía, qué injustos, qué malos estos enfermeros. No, cuando me dijeron que le iban a poner 5 vacunas de un solo, casi me da un infarto. Siempre el padre va a sentir el dolor y el sufrimiento de sus hijos. Y en esta porción donde el Señor Jesús de eso estaba hablando, porque sabía tremendamente lo que iba a suceder. En ese momento ellos no lo podían percibir, no lo podían ver, lo que realmente iba a sucederles. Por eso, mis amados hermanos, si hay alguien que puede llevar consuelo, paz y salvación a nuestra vida, es Jesucristo. Él envía su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y por eso Él llora. Si a veces cuando uno dice, los que quieran entregarle su vida a Cristo, uno quisiera que todos aquellos que no le conocen, los que se han alejado, busquen de Él. Porque los tiempos se acortan. Pero no quiero detenerme mucho en ese pensamiento. La otra porción es en Lucas capítulo 22, versos 41 y 44. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo
para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Qué momento más, no me viene la palabra, más tremendo, más poderoso, cuando el Señor llora en el huerto de los olivos o el huerto de Getsemaní. Llora porque está a punto, hermano, de ser apresado y tomado prisionero para ir a la cruz por causa de tus pecados y mis pecados. Él en ese momento quizás estaba luchando porque el enemigo quería debilitarlo. El enemigo quizás quería matarlo en ese momento. Por eso le digo: Señor, haz tu voluntad. Permite, Señor, que pase de mí esta copa. Y por eso Cristo murió en la cruz. Para mí este fue uno de los últimos escenarios de la batalla donde Cristo tuvo su victoria. Donde Cristo venció por nosotros. Fue una escena totalmente, digo yo, quizás dramática. Una escena de llanto, de dolor, de lucha. Es que mire, el creyente cuando quiere obtener victoria se va a esta porción y lo sabe que es de rodillas y luchar en el nombre de Jesús. Así obtiene la victoria el creyente, mis amados hermanos. Eso es, no hay otra herramienta más poderosa que el Señor ha dejado a través de su palabra que la oración. No sé si le pasa a usted, los que están acá presentes, los que están allá en su casita, que cuando usted busca de todo corazón, como su palabra dice, en espíritu y en verdad, y le adora al Señor y lo busca con toda su fuerza, con todo su ser, el espíritu viene, lo contrita y lo quebranta. Eso es lo maravilloso que un creyente puede experimentar. La presencia del Dios cuando uno está luchando. Así como lo hizo Jacob. Le dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. Yo no sé cómo sale usted después de ese sometimiento, de ese momento. Pero es grande. Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mire qué tremendo. Quiere respuesta, clamor y lágrimas. Nada de regalitos, nada de otros detalles, nada. Clamor y lágrimas. Pero esos puntos no quiero tratar mucho, quiero enfocarme a lo que el Señor ministraba a mi vida esta tarde. Y esa es la primera vez que el Señor lloró. Esas fueron 2 veces que el Señor lloró después de esta vez que lloró frente a la tumba de Lázaro. A pesar que todo el evangelio de San Juan fue escrito para mostrar la deidad de Jesucristo, podemos ver en este capítulo, óigame bien, toda la humanidad del Cordero de Dios. Vemos a Jesucristo con su totalidad en emociones y sentimientos. En ese momento como que no había nada más que decir. Fue mostrado como era. Hecho hombre, hecho carne, como usted y como yo. Por eso, retomando el capítulo 32 y 33 que leímos al principio, mire lo que dice, si me acompaña: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies,
diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Déjeme decirle algo. Una de las cosas que al Señor le gusta quizás llorar, voy a decirlo así, es cuando ve la angustia, cuando ve el dolor, cuando ve el sufrimiento de aquellos que le aman. No, usted no entendió. No hay nada más hermoso, hermano, de nuestro Señor Jesús, que cuando Él llora, cuando ve tu angustia, cuando ve tu dolor, tu aflicción, tu enfermedad, Cristo se conmueve en espíritu. Cristo se conmueve ante el dolor que tú estás manifestando, ante el sufrimiento de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos. Él está ahí sufriendo a la par nuestra. Nunca tú estarás solo. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, en todo momento y en todo lugar. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Ay, mis amados hermanos, usted debería estar saltando de alegría. Los que están aquí, los que están en casa, salten de gozo y regocijo por lo que Cristo es para nosotros. Me imagino que algunos saltan más cuando están prendidos ahí en Netflix. Cuando están viendo esa serie, están que tiemblan, sudan y hacen muchas cosas. Ay, y que la va a hacer, y va a hacer. No, tiemble y sude y salte en la presencia del Cordero de Dios. Aleluya. Estamos acá. Así que Jesús llora siempre, siempre y siempre cuando ve tu angustias, porque Él conoce cuánto tú le amas. El hecho que estás aquí, tú dijiste a gritos: yo le amo, porque prefiero estar hoy más en la casa de mi Padre que estar fuera de Él. ¿Qué voy a hacer en mi casa? Prefiero estar en la casa de mi Señor. Y esto es lo maravilloso. Pero lo que me impacta es esta escena, mis amados hermanos, que hemos leído. Jesús totalmente conmovido dentro de su interior. No sé cómo usted se conmueve cuando ve al necesitado, al afligido. Cómo se conmovió, me viene a la mente Nehemías, cuando se enteró del sufrimiento de todo el pueblo de Israel, que estaba en oprobio. Los muros habían sido derribados, los familiares habían muerto. Y él lo que hizo fue caer de rodillas, entrar en oración, en ayuno, porque allí donde se encuentra la respuesta. No hay otra forma. Pero él tuvo también compasión por el sufrimiento del pueblo de Dios. Yo no sé qué tanto tú sientes compasión dentro de tu interior, de tu ser, por el sufrimiento de aquellos que están sufriendo. Pero fue muy conmovido internamente, en espíritu, porque esta mujer le había dicho que Lázaro había muerto. Por eso me encanta esta porción, porque Jesucristo, aún a través del apóstol Pablo, nos enseña que no solo debemos de reír con los que ríen, sino que debemos de llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren. Esa es la vida del creyente, mis amados hermanos. Más vale estar en casa de luto, dice la palabra, que en casa de banquete. Aleluya. Dios es bueno y grande en misericordia. Pero este fue el llanto, mis amados hermanos, que el Señor Jesús sufrió y fue, voy a hacer esta palabra, roto en lágrimas.
cuando le dijeron, ahí está Lázaro, ahí fue enterrado, ahí se murió. Él se conmovió. La gracia de Dios hacia nosotros se muestra de una manera soberana en la compasión que Él tiene por usted y por mí. Es grande el amor de Dios para cada uno de nosotros. Él se encuentra en el dolor y en las aflicciones. No sé cuántos quieren que Dios llegue y llegue a donde está usted sentadito acá, y los que están allá en su casa detrás de esa pantalla, y llegue que el Señor con un lienzo y pueda sanar esa herida, ese dolor, ese sufrimiento. Pero solo tienes que pedírselo. Al Espíritu Santo de Dios le encanta llegar donde lo invitan para hacer lo que el Señor lo mandó a hacer, a darnos consuelo, a ser ministrados por Él. Isaías 63:9 dice: en toda angustia de ellos, Él fue también angustiado. Por eso, mire, el Señor había aprendido a sentir el dolor y el sufrimiento de los demás, porque Él había sufrido desde pequeño. Toda su vida fue de sufrimiento y de llanto, en todo momento. Versos 34 y 35. Y dijo Jesús: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Pero mire lo tremendo del verso 35, los que están acá y en sus casas. Dice: Jesús lloró. Jesús lloró. Fue una muestra de una sincera condolencia por el dolor de los demás. No sé cómo usted se siente cuando ve el sufrimiento y el dolor de los demás. No se puede medir. Y uno dice: no puedo sentir lo que ellos sienten, cierto. Pero debe haber compasión ante el sufrimiento de los demás. Es que nuestro Señor tiene una actitud tierna para aquellos que sufren, porque ellos han puesto su esperanza en aquel que todo lo puede, en Jesucristo. Él tiene todo bajo control. Él está en todo lugar. Por eso también en el mismo capítulo, el capítulo 53, perdón, de Isaías, verso 3, dice que fue un varón de dolores y experimentado en quebranto. O sea, él no venga a decirle: ay, Señor, que vieras que no quería hablar de esto, pero ay, Señor, tú sabes que me duele la cabeza, la espalda, que esto, que lo uno y lo otro. Y viene con excusas al Señor y el Señor dice: como Él nos ama, amén, amén, si ya te conozco. Lo que pasa es que no hemos sido nosotros pasados por eso donde Cristo ha sido pasado. Él fue y es varón de dolores, experimentado en quebranto. Por eso cuando usted se encuentre en una situación así, alabe al Señor. Dios tiene un propósito en cada vida nuestra. Verso 36 dice: dijeron entonces los judíos: mirad cómo lo amaba. Y después dijeron también otra cosa. Dijeron de que porque pues, si pudo darle la vista al ciego, ¿por qué no evitó que muriera? Pero antes estos dijeron: mirad cómo le amaba, cuando vieron a Jesús. Fueron totalmente sorprendidos por esa actitud de Jesucristo. Es que mire, amados hermanos, la gente cree que los que lloran por alguien es porque quizás era familiar. Era el hermano, era el tío, el cuñado, la mamá, y por eso está llorando. No,
Lázaro no era primo, ni hermano, ni sobrino, ni nada del Señor Jesús. Era un amigo. Era un hermano de la iglesia. Era alguien con quien tú habías compartido. Ese era Lázaro. Por eso Proverbios 18:24 dice: hay amigo más unido que un hermano. Aleluya. Por eso ame al hermano que está a la par. Ame al hermano que está en su célula. Ame al hermano que usted comparte. Por eso Jesús tuvo esa aptitud. Jesús no ama, no, si no sos de mi raza, si no eres de primo, no está viendo eso. No, a él no le importó. Lo que le importó a él fue el llanto, el sufrimiento, el dolor, la angustia, la necesidad de los demás. Eso le interesó al Señor. Y por eso entonces miraron de esa actitud y cómo le amaba. Si por unas lágrimas, mire qué tremendo, que Jesús derramó frente a la tumba de Lázaro, estos hombres dijeron cuánto le amaba. Yo creo que usted debemos de gritar y decir nosotros, mis amados hermanos, mirad cómo Jesús nos ha amado hasta este momento. Al ver a Lázaro llorar, a ver a Jesús llorar frente a Lázaro, le dijeron: miren cómo amaba a Lázaro. ¿Será que Jesús lo ama a usted y a mí? Entonces usted diga libremente, ahí está sentado, y los que están en la televisión: cuánto me ama el Señor, cuánto nos ama el Hijo de Dios. Es grande su amor, su misericordia. Usted conoce el famoso verso de Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Cristo. Ese es el amor del Cordero de Dios. Esa es la compasión de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ah, mis amados hermanos, esta es una noche donde Dios dejará algo en tu mente y en tu corazón. Por lo tanto, mantente alerta. Si tú has venido a buscar y estás ahí esperando una respuesta del Señor, hay respuesta para ti. Si has perdido la fe, has perdido el gozo, has perdido la esperanza, en Cristo hay esperanza. En Cristo Él es un Dios de oportunidades. No importa lo que tú hayas hecho, Dios siempre tiene oportunidades. Primero de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sabe usted que muchas de las cosas, muchos de los sufrimientos, de dolores, diferentes cosas que suceden en la vida del creyente, sucede por tres razones? Una, porque usted los fue a buscar. Dos, por andar metiéndose donde no debe meterse. Alguien se lo tiró. Y otras, porque Dios quiere tratar con usted. Los veo muy callados a ustedes. Espero que el Señor les esté hablando. O no están dormidos, ¿verdad? Aleluya. Si no le va a pasar como a un hermano cuenta de que se quedó dormido. A la hora de la predicación ahí quedó dormido y todos se fueron a la casa y él quedó solito. Y cuando despertó, ¿qué pasó? El rapto, Señor, me quedé, perdóname. Así es que no se duerma, ¿verdad? Para ir ya casi terminando, mis amados hermanos, ¿sabe? Jesús tiene y lo tendrá, pero hablando en el tiempo que sucedió eso, Jesús tenía el poder y la autoridad para levantar a Lázaro de la tumba o para evitar que se muriera. Tenía el poder suficiente. Es más, él ya sabía
que Lázaro había muerto y que lo iba a resucitar. Por eso tranquilo se quedó días por allá. No, ya voy a todo modo, ya lo voy a levantar. Él lo sabía, lo sabía. Pero Jesús no lloró por eso. Oh, mis amados hermanos, mire, él lloraba por las lágrimas y el dolor de Marta, de María y los que estaban con ellos. Por eso vemos la humanidad del Señor. Por eso usted llora cuando ve el llanto de los demás, cuando ve el sufrimiento de los demás. Usted dice, quisiera poder ayudarle, quisiera hacer esto, quisiera tener aquello. Primeramente, ora por él. Segundo, haz lo que aquella viuda hizo. Mira, no tengo nada, pero aquí tengo una harina y puedo hacer un pancito para que comamos los dos aquí. Aquí tengo un pan, partámoslo en mitad, tu mitad, come con tus hijos, yo aquí. La ollita de frijolitos, aquí tengo, pues alcanza para usted. Él llora por todos los corazones rotos, hermanos, y quebrantados. Llora por todo aquel que está dañado. El Salmo 147 dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hoy usted se va a ir bien sano de acá. Él llora con cada madre que ha perdido a su hijo. No solo que ha partido de a la presencia del Señor, quizás muchas veces los pierden por ser rebeldes, porque se van de la casa. Y la que sufre es la mamá. Y muchas veces el papá. Pero sufre más la mamá. No sé por qué razón. Es fácil, me dijo una hermana. Nosotros lo andamos 9 meses, el hombre no, dijo. Posiblemente. Él llora con la esposa que ya no tiene a su cónyuge. Él llora con cada hermano o hermana que está sufriendo por la pérdida de un familiar. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Tendría que restar 20, casi 40 años. 40 años. Hoy se la voy a poner más fácil. Yo tenía 14 años. Me da más fácil que restar. Ahí usted saca la cuenta cuántos años tengo yo. 14 años tenía cuando mi papá falleció. Me acuerdo que yo estaba frente al ataúd de él. 14 añitos. Y alguien estaba a la par mía consolándome. Y uno en ese momento pues se conmueve mucho y se desborda en lágrimas. Se desborda en lágrimas. Amaba mucho a mi papá. Porque con él salía yo, éramos vagos él y yo. Éramos vagos. A la edad de 10 años me enseñó a manejar en un camionote bien grandote. 3 años después, el Señor llama a su presencia a mi mamá. Tenía 18 años yo. Ese dolor fue más impactante. Y lloré. La amaba mucho. Y siempre había alguien que lo consuela a uno, lo abraza. Pero lo que sí lo pude sentir ahí, que había alguien que también estaba llorando conmigo y era el Señor Jesús. Alguien que estaba sufriendo. No sé si contarle esto porque no me quiero salir de la teología, pero es algo que yo lo viví. Mis padres no eran convertidos. Y yo tenía un dolor porque dije, no lo voy a ver en el cielo. El detalle es de que yo pasaba más tiempo en escuela o haciendo otras actividades
que en la casa con mis padres. Después que ellos ya los había sepultado, ya habían pasado varios años, el Señor pues me permitió conocer a alguien. Y me dijo, tú eres el hijo de Juan y doña Manuela. Sí, le digo, qué bueno. Quiero decirte, me dijo, que ellos entregaron su vida a Cristo, me dijo. Yo me quedé, ¿what? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y ya me contó él la historia. Eran bien duros tus papás, me dijo, difíciles, pero hicieron la confesión de fe, me dijo. Pero yo todavía quedé con aquella duda, ¿verdad? ¿Será cierto? Y un día Dios acá en una profecía habló y ministró mi vida y me reveló la misericordia que él había tenido. Siempre el Señor Jesús va a estar del lado de los que sufren, de los que lloran. Siempre el Señor Jesús va a estar ahí. Y ahora, mis amados hermanos, que el Señor nos enseña que Él lloró, quiero decirle que esas lágrimas derramadas también fueron por usted. Esas lágrimas que Jesús derramó, no solo ahí en el Getsemaní, no solo por Jerusalén, no solo frente a la tumba de Lázaro, no solo fueron para ellos, fueron por causa suya y mía. Jesús ya lloró por nosotros. Por eso cuando usted y yo lo buscamos a Él, viene un consuelo, viene una paz. Y uno dice, aleluya, gracias Señor. Porque tú siempre estás conmigo. Él llora por ti esta noche, mis amados hermanos. Él conoce tus dolores y tus sufrimientos. Sabe por lo que estás pasando. Yo no lo sé. El Señor ha enviado su palabra. Él conoce por esa tormenta, por ese dolor, por esa angustia, o algún familiar tuyo, o alguno de tus hijos. Dios siempre se va a preocupar por todos nuestros problemas. Él entra dentro de nuestro interior, donde está el centro del dolor, y fluye por todos lados, aliviando todo dolor. Por eso es el único que puede traer paz a todo nuestro ser. Yo se lo pido en el nombre del Señor, mis amados hermanos, que todo aquel que esté sufriendo, tenga dolor, angustia, pena, tristeza, busque del Señor. Hoy es un buen día que usted puede buscar del Señor. Hoy es el día que Dios ha puesto para usted. No hay otro día mejor. Su palabra dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Romanos 5:15-13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios está en este lugar en esta noche. Dios está aquí. El Espíritu Santo de Dios está acá y quiere llorar por lo que tú estás sufriendo. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Yo te invito a que le des gracias a Dios por su palabra. Yo sé que el Señor ha hablado en esta preciosa tarde. Él ha enviado su bálsamo para poder sanar esas heridas. Él también llora por aquellos que se encuentran no solo en dolor ni en sufrimiento, no solo por aquellos que han perdido su esperanza. Él llora también por los pecadores, por todos aquellos que un día le conocieron a Él y se alejaron, por los que aún no le conocen. Hoy es un día que tú puedes volver al Señor
Hoy el Señor nos habló de una manera directa. Al leer esta porción sobre las lágrimas de Jesús, yo veo un escenario lleno de lágrimas, un valle de lágrimas, donde llora una mujer, María, llora Marta, llora Jesús, llora todos los que están de alrededor. Dios llora por ti también. Dios te quiere decir que Él ha estado y estará siempre con aquellos que le aman y le buscan. Y esta es una tarde donde tú puedes volver al Señor. Tú eres bueno, Señor.